Exploración oftalmológica. La exploración oftalmológica se compone de la evaluación de la agudeza visual, la capacidad visual, el uso de estenopeico, el reflejo de fondo, segmento anterior, oftalmoscopía o fondo de ojo, presión intraocular, inspección de anexos y motilidad ocular. Agudeza visual y capacidad visual. La agudeza visual es la capacidad del globo ocular, por medio de sus acciones, para definir un objeto determinado a cierta distancia. Se cuentan con varias maneras de evaluarla, pero la más común es mediante el uso de la cartilla de Snellen, la cual nos da un número quebrado, que generalmente es 20-20 en personas hemétropes. El primer 20 es la distancia en pies a la que debemos de colocar a nuestro paciente, que son 6 metros, y el segundo 20, o 400 o 200 dependiendo, va a ser la distancia relativa a la cual se encuentra la imagen que el paciente está observando. Pues el ojo izquierdo. Y ahora, por favor, dígame las letras que ve allá. EFP, TOZ, LPED, PECFD, EDFCZP, FELOPZD, DEFPOTEC. Ok. ¿Puede con la línea de abajo? ¿Puedo todavía? Ok. Dígame, por favor. LEFODPCT, FDPLTCEO. Perfecto. Lo de abajo ya no lo puedo ver. Ok, no se preocupe. Ahora, tapes el otro ojito. Y repetimos la misma dinámica, por favor. Ok. EFP, TOZ, LPED, PECFD, EDFCZP, FELOPZD, DEFPOTEC, LEFODPCT, FDPLT, CEO. Ok, perfecto. Ahora con los dos ojos, por favor, repetimos la misma dinámica. Claro. EFP, TOZ, LPED, PECFD, EDFCZP, FELOPZD, DEFPOTEC, LEFODPCT, FDPLTCEO. La evaluación de la capacidad visual se define como la posibilidad de la visión de un ojo ya corregida con lentes. Esto es muy importante, pues un paciente puede presentar una mala agudeza visual, pero una capacidad visual buena, y desde ese momento se le indica al paciente que su única necesidad es el uso de lentes. Primero se evalúa el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Estenopeico. Si nuestro paciente no usuario de lentes presenta una mala agudeza visual y por consiguiente no podemos evaluar su capacidad visual ya que no usa lentes, le ponemos el estenopeico. Y si este mejora la visión, nos indicará que es una ametropía, la cual va a ser posible corregir con lentes, ya sea si tiene una miopía con un lente negativo, una hipermetropía con un lente positivo, o si tiene un astigmatismo con un lente cilíndrico. En caso de que nuestro paciente sí sea usuario de lentes y al valorar su capacidad visual no mejore o mejore muy poco, lo indicado sería ponerle el estenopeico. Y si mejora con el estenopeico, nos indicará que es una ametropía mal corregida. Ahora vamos a evaluar si requiere algún cambio, o si ve usted más nítido, o si ve de una manera diferente. Por favor, cúbrase el ojo izquierdo con el oclusor que estábamos usando, y con el derecho póngase el estenopeico y mire a través del vellito. ¿Ve usted alguna diferencia? Veo un poco más nítido. ¿Ve más claro? Sí, claro. ¿Ve otra línea? ¿O la misma? La misma. Pero la ve más clara. Pero más clara. Ok. Pasamos, bajamos por favor.
Y ahora cubrimos el otro ojito y el otro con el estenopeico. Misma dinámica. ¿Ve usted diferente? Veo más claro. ¿Ve más claro? ¿Misma línea o otra? Misma línea. Misma línea. Sí. ¿Cómo? ¿Más nítida? Más nítida, más negra. Inspección de anexos. En este apartado haremos la inspección general de las cejas, de las pestañas, del canal lagrimal, en general de todos los anexos que tengo. Esto buscando características como ptosis palpebral, entropión, ectropión, blefaroespasmo, cualquier tipo de tumoración que pueda llegar a presentar. Incluso podríamos encontrar datos de macrosis. Motilidad ocular. En este apartado evaluaremos la capacidad motora del globo ocular mediante las pruebas de la H o de lateralización, en los cuales podremos ver que funcionan los rectos laterales, superiores e inferiores. Ok, ahora me va a hacer el favor de seguir la punta de este marcatexto con los ojos sin mover la cara. ¿Sí? Reflejo de fondo y segmento anterior. Algunos autores lo refieren como reflejo rojo, reflejo retiniano u ojo rojo. Este paso se realiza con el oftalmoscopio directo, colocándose a 40 a 50 centímetros a cualquier lado del paciente. Se recomienda que sea del lado del ojo del explorador. Lo que sucede en este paso es que al observar en el oftalmoscopio veremos una coloración rojo-anaranjada, que será la estimulación con la luz de los receptores retinianos, conos y bastones. Lo que buscaremos es la coloración, no la forma ni el tamaño, pues estos pueden variar por la pupila, por una cirugía o por pupila ectópica. Este tipo de reflejo es importante buscarlo, ya que tenemos que movernos de arriba a abajo y de un lado a otro para poder identificar adecuadamente la coloración, pues podrán existir algunas alteraciones no retiniales que nos alteren el reflejo, y con esto podemos identificar y tener la idea en dónde se encuentra nuestra patología. Es muy importante pedirle a nuestro paciente que vea al infinito para evitar la miosis del reflejo de acomodación, por lo que el reflejo de fondo se alterará en la coloración y por lo consiguiente en su evaluación. La tonalidad normal variará de acuerdo a la obstrucción que pueda existir de la luz al atravesar todo el ojo hasta la llegada a la retina. La opacidad podrá ser por cualquiera de los medios ópticos, llámese córnea, humor acuoso, cristalino u humor vítreo. La forma en la que reportaremos el reflejo de fondo será normal, disminuido o ausente. Para evaluar el segmento anterior, haremos uso de la lámpara de hendidura, que tal y como se ve en la imagen, nos ayuda a visualizar de una mejor manera las estructuras que componen a la cámara anterior, como lo es la córnea, el iris, el ángulo, la pupila en caso de que se presente, o nos ayuda a visualizar algunas patologías como lo es la catarata. Tonometría o toma de presión intraocular. La presión normal en el ojo humano se considera de 15 milímetros de mercurio, variando de 10 a 20 milímetros de mercurio. Esta presión es muy similar a la del líquido cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta que en algunos pacientes se puede encontrar una hipertensión ocular relativa, causada por aumento de la rigidez escleral o por una córnea mucho más gruesa. Se sabe que existe una hipertensión ocular fisiológica durante la noche y en las primeras horas del día. La forma de realizar la tonometría o toma de presión se realiza de dos formas principales. La primera es por aplanación. Por medio de un pequeño dispositivo se presiona todo el centro de la córnea, previa tinción con fluoresceína. En este caso tenemos el tonómetro de Goldmann, siendo este uno de los primeros y hasta el momento el mejor, que con una técnica adecuada, la mejor y más exacta toma de la presión con hasta un 100% de confiabilidad. La segunda es por indentación, en este caso con el tonómetro de Schütz, con la indentación de un vástago en su parte interna
se presiona solo la parte central de la córnea, dándonos una medida en gramos que se transformará a milímetros de mercurio con una escala preexistente. La exactitud en esta no es total, pero sí se logra hasta un 80% de seguridad. También contamos con el iCare, que es un tonómetro que por medio de un pequeño vástago toca la córnea central en varias ocasiones y así se obtiene la tensión intraocular. Es muy cómodo y práctico, no necesita anestesia y con una exactitud de hasta el 95%. Fondo de ojo. Esta valoración se tendrá que hacer con un oftalmoscopio, sea directo o indirecto, sea con dilatación o sin ella, o bien con un lente de 20 dioptrías o con lente de contacto y en la lámpara de hendidura. Para el médico general, y la forma más rápida y práctica es hacerlo con el oftalmoscopio directo. Este es un aparato que nos permite, por la visualización directa, como su nombre lo dice, también se le llama monocular, pues es con un solo ojo. La exploración siempre será ojo derecho del explorador con ojo derecho del paciente y ojo izquierdo con ojo izquierdo. Es importante al realizar esta parte de la exploración explicarle y avisarle al paciente que nos vamos a acercar, porque en este momento entraremos en casi contacto con el paciente, por lo que habrá algunos que les sea incómodo. La exploración será de lado y no de frente, tratando de no hacer sentir mal al paciente. Es importante que nuestro paciente esté viendo al infinito, pues si nuestro paciente ve nuestro oftalmoscopio o a nosotros, tendrá una miosis por reflejo de acomodación, con lo que se nos hará más difícil entrar a valorar la retina sin dilatación, además que la luz llegará a su mácula y con la incomodidad de la luz. Al hacer la valoración del fondo de ojo debemos de revisar la papila del nervio óptico, la excavación fisiológica, la emergencia vascular, tanto venas como arterias, la mácula y la fovea. También debemos de revisar que no haya presencia de hemorragias o exudados. Muy bien, ahora voy a evaluar su fondo de ojo. Claro. Por favor, mire hacia donde estábamos viendo de la cartilla Ajá. y ahí fije la mirada. ¿Sí? Claro. Ok. Mirando al fondo, no acaso la lucecita, por favor. Perfecto. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro ojito. Mirando hacia allá, por favor, el punto